Muchas gracias, María Alejandra. Yo estoy acá nuevamente. No me voy a tomar sino 2 minutos para hacer la introducción de Tania. Ya el jueves estuvimos charlando nosotros y ustedes tienen muchas preguntas y que les prometí que iban a ser resueltas hoy. Entonces, como bien decía María Alejandra, la doctora Tania Martínez es la vicepresidenta de Demos Global Group Inc. Demos Global es nuestro aliado en Estados Unidos en todos los temas relacionados con regulación. Demos Global es una empresa acreditada oficialmente ante la FDA para el programa de salud alimentaria del Food Safety Modernization Act que les mencioné el jueves. Es experta en cumplimiento normativo de productos, control preventivo de todo lo que son pescados, mariscos, productos pesqueros, productos dietarios. Tania tiene más de 30 años de experiencia en todo lo relacionado con seguridad alimentaria, es doctor en leyes del estado de la Florida y en España. Y bueno, yo no me voy a tomar más tiempo. Tania ya les va a contar mucho más de quién es ella y bueno, le doy el paso. Bienvenida, Tania. Bueno, muchas gracias, Andrea, a ti, a la Cámara de Comercio de Cali, me parece, espero no estarme equivocando, por la organización de este webinar. Siempre es un gran placer poder cooperar con todos ustedes en Colombia, que es un país que a mí me encanta, y aunque sea de esta forma tan indirecta, porque no se puede hacer de otra manera, asistirlos resolviendo sus dudas, preguntas, y esperemos que la jornada sea del interés y la información sea útil para todas las empresas y por supuesto las cámaras, ¿ok? Adicionando un poquito a tu presentación, y muchas gracias por la presentación, yo soy miembro también de la Junta Asesora Ejecutiva del FDA, de la Alianza del FDA, y nuestra especialidad no es solamente en el sector de alimentos, lo cual somos una entidad, como bien dices, oficialmente acreditada, sino en lo que se llama en Estados Unidos Product Regulatory Compliance. Eso quiere decir todo tipo de productos que entra a Estados Unidos en el sector cosmético, TC, fármaco, equipos médicos, productos desinfectantes, equipos, etcétera, que entra a Estados Unidos que implica alguna regulación federal o estatal. Así que bueno, espero servirles con mi conocimiento y poder asistir ahora y a futuro con las dudas que tengan y poder cooperar con ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Si te parece, Andrea, déjame compartir la pantalla como quedamos. A ver, déjame poner la presentación y a ver si todo el mundo la ve bien. Déjame ponerla en grande, a ver. ¿Me confirman si la ven bien? ¿Se está viendo en el momento? Perfectamente. Sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, la idea del webinar de hoy, y nuevamente yo voy a decir qué es lo que, por supuesto, tú, Andrea y Juan de la Cámara me pidieron, el tema que trata la agenda, pero sin embargo, cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, si hay alguna otra pregunta en algún otro tema que no vamos a tratar en el webinar, con el mayor gusto me la pueden hacer y, por supuesto, si está en mi capacidad, será un placer contestárselo, ¿ok? Pero bueno, me limito ahora al contenido de la presentación sin que quede, por supuesto, cualquier una duda o pregunta adicional que usted tenga, independientemente del temario. La idea de la presentación de hoy es hablar de los que son principalmente productos desinfectantes o antibacteriales o sanitizadores, como se le llama en algunos países, tanto para los seres humanos como para superficies. Estados Unidos es un país que solamente muchas de ustedes quizás ya lo conocen, pero es importante, y yo siempre empiezo todos estos seminarios explicando un poco la estructura legal de los Estados Unidos, porque es un país que legalmente hablando cambia completamente con lo que ustedes conocen en Latinoamérica, incluso en Europa, por el tipo de sistema legal. Aquí estamos en un sistema que es el Common Law, que hay dos bases legales, que es la federal, que rigen todos los Estados Unidos y es el que usted más debería de interesarse por conocer, que es lo que vamos a explicar hoy, porque rigen todo el país, inclusive Puerto Rico, por supuesto, Alaska y Hawái. De forma tal que todas las regulaciones de productos y o servicios que entren a Estados Unidos regula el gobierno federal con las distintas regulaciones por productos y procesos que vamos a explicar en esta jornada. Después del gobierno federal también están los estados, cada uno tiene su sistema legal. Los estados por ley no pueden contradecir la regulación federal de forma tal que lo que voy a explicar no lo pueden contradecir los estados. Más sin embargo, por ejemplo, entre ellos California y algunos otros, hay 17 en particular, pudieran agregar cosas adicionales.
De forma tal que es bueno que usted sepa, por supuesto, la regulación federal, pero también debe conocer que algún otro estado pudiera agregar otros requisitos que dependiendo de ese estado, algunas cosas las voy a comentar en la presentación, los estados pudieran agregar esa regulación. ¿Por qué digo que es diferente a Latinoamérica y Europa? Estados Unidos se basa en el sistema del common law, la ley del común. No hay un código escrito, con lo cual es importante que usted sepa que el sistema aquí legal no está todo necesariamente escrito. El sistema legal pues son regulaciones, actos del Congreso, interpretaciones, estándares, usos y costumbres. De manera tal que hay toda una cantidad de estándares, usos y costumbres que terminan también siendo un tema regulatorio y que la industria tiene que cumplir con eso. A diferencia de Latinoamérica y Europa, hay un sistema del derecho romano donde sí hay un código escrito. En ese sentido es más complejo para la industria conocer cuáles son los requerimientos exactos, cosa que aquí no es tan sencillo como una tabla, aquí te vale el listado y 1, 2, 3 y 4 cumple con eso, sino que en los países latinoamericanos y Europa hay un sistema del derecho romano donde sí hay códigos escritos y hasta cierto punto en ese sentido es más fácil para la industria conocer los requerimientos. De forma tal que usted tiene que conocer que estamos en un país completamente diferente, en un sistema legal, y eso afecta definitivamente a la hora de saber cuáles son esos requisitos y condiciones, los cuales los voy a explicar, pero en un momento determinado pudiera haber algo adicional que en una cosa puntual yo le diga a usted que tiene que cumplir en base a esos usos y costumbres. Con lo cual, nuevamente, vamos a tratar de ser lo más explicativo posible, pero lo que está claro que en 1 hora y media, 1 hora, 2 horas de jornada, es imposible transmitirle a ustedes todo el conocimiento que pudiera estar detrás de todas estas regulaciones. Con lo cual, nuevamente, volvemos a la base de la presentación. Vamos a enfocarnos aquí en lo que son las regulaciones federales que aplican a los distintos productos y procesos que tanto AmCham, que está en la jornada, AmCham Cali, como la Cámara de Comercio me han pedido hablar de eso en cuanto a los productos que ellos me comentaron, que es el perfil de ustedes, que son las empresas que están participando. De forma tal que ya sabemos cuáles son los principios básicos, los sectores regulados. Estados Unidos regula todo, sencillamente que hay una regulación para todo, ¿ok? Los sectores que me comentaron hablar fueron cosméticos, productos de cosméticos, que ya vamos a hablar qué es eso, productos de OTC, que son los antibacteriales o sanitizadores o desinfectantes de uso humano. Vamos a hablar cuáles son las agencias federales que los regulan, etcétera. Y productos desinfectantes de superficie y equipos desinfectantes de superficies también, que vamos a hablar hacia el final. Igual también AmCham me comentó y la Cámara de Comercio que había una empresa de productos derivados del CBD, que lo voy a tocar al final, y equipos, algún equipo de construcción, etcétera, que también lo tocaré hacia el final. Con lo cual vamos a hablar también de esas bases y el cumplimiento de las regulaciones. Volviendo nuevamente a los principios básicos, como dije anteriormente, es el gobierno federal que regula. Dentro de la estructura del gobierno federal, usted tiene que saber que a todos estos productos que vamos a comentar, no hay una sola agencia que regule el producto. El mundo legal norteamericano es mucho más complejo, está a varias agencias y se las voy a comentar para que todos estemos ubicados y me puedan seguir en la presentación. El FDA, el famoso FDA. FDA es Food and Drug Administration. El FDA es una agencia del Departamento de Salud. El FDA que regula en cuanto a los sectores que ustedes están escuchando en esta jornada. El FDA regula, por supuesto, alimentos. Acuérdese que alimentos para nosotros es un concepto diferente que para usted. Alimentos para nosotros es el producto final que los seres humanos nos comemos o los animales también, pero también todos los ingredientes, subingredientes, materiales primarios en contacto con los empaques de los alimentos y las maquinarias que tocan el alimento son alimentos. De forma tal que esta jornada no está dirigida al sector de alimentos, pero bueno, para que usted sepa que el FDA regula eso. También regula suplementos dietéticos, que son alimentos. Regula cosméticos, que es parte de lo que vamos a hablar en esta jornada después. Cosmético es embellecer a la persona, no tratar nada. Ya después hablaré qué significa esto que estoy diciendo. Regula OTC. Estos OTC son over-the-counter drugs. Eso quiere decir fármacos que se venden sin prescripción médica. La palabra lo dice, fármaco. OTC es una categoría de fármaco. ¿Y por qué insisto en esto? Porque voy a explicarlo posteriormente. Todos los productos de higiene y desinfección de manos o de brazos o de cuerpo de seres humanos son fármacos, no es un cosmético.
Las manos se nos llenan de bacterias, y las eliminamos, no es para embellecer nuestras manos y para lucir más jóvenes, sino sencillamente para eliminar bacterias, producto de una circunstancia de contaminación, y esos son fármacos. Explicaré esto después. El FDA también regula equipos médicos, comentaré esto también después. El FDA también regula todo lo que son productos radiológicos o de radiación, o sea, alimentos, suplementos dietéticos de seres humanos y animales, cosméticos, OTC, fármacos, equipos médicos, equipos de radiación y también de radiomagnética, que son parte de equipos médicos, regula el FDA. Después está también el EPA. El EPA es otra agencia federal que no depende del Departamento de Salud, sino que es una agencia independiente. ¿Y por qué vamos a hablar del EPA? Porque el EPA es el que regula alimentos y suplementos dietéticos que puedan contaminar el aire, por ejemplo, en spray, los famosos aceites en spray es un ejemplo, pero también el EPA regula todo lo que son las superficies de desinfectación, o sea, productos para desinfectar superficies o equipos para desinfectar superficies, comentaré esto después. También está una agencia que toda la industria, sobre todo del extranjero, olvida y es la que desata, de hecho, mayores demandas, que es la Agencia de Protección al Consumidor, y comentaré posteriormente qué impacto tiene esta agencia frente a los productos que usted quiere saber. De forma tal que en la industria de los productos que usted maneja, que son el motivo de esta jornada, está el FDA, está el EPA, está también la Agencia de Protección al Consumidor, que entra directamente a impactar las regulaciones de los distintos productos que vamos a hablar. Por facilidad de conocimiento y para poder categorizar de una forma correcta y que usted me entienda la presentación más puntualmente, yo personalmente he dividido 4 categorías de productos. Esta categorización no es la ley, es nuestra categorización basada en mi experiencia, que son muchos años en esto. Y hemos dividido los productos en 4 categorías para los efectos de explicar las distintas regulaciones de cada una de esas categorías en los productos que usted tiene fabricando y que quiere exportar a Estados Unidos. La primera categoría son, como están viendo en pantalla, jabones, geles, líquidos antibacteriales, independientemente del formato, sea un spray, o sea un gel, o sea un líquido, o sea un mist, o sea lo que sea. Si el producto es antibacterial, o sanitizador, o desinfectante, o antivirulento para las manos de un ser humano o incluso un animal, lo regula el FDA, de forma tal que la primera categoría de producto que vamos a hablar en la jornada son categoría 1, usos en personas, y es lo que acabo de comentar, FDA y Agencia de Protección al Consumidor. Cuidado, si es un spray o un mist, también entra también el EPA a regular este tipo de productos. La segunda categoría de productos que vamos a hablar son los PPE, los productos de protección hoy en día por la situación esta del COVID, llámese las mascarillas estas faciales, que son para usos de consumidores, en casas, de industrias, comercios, por supuesto de uso quirúrgico, los, como le llamo yo, los trajes Christian Dior, estos que usan el personal sanitario en hospitales o en ambientes de emergencias sanitarias. Esto también son PPE o productos de protección de emergencias. Todo esto también lo regula el FDA. Vamos a hablar eso en una segunda categoría de productos. Después, en la tercera categoría, tenemos limpiadores o desinfectantes de uso de superficies. Como dije anteriormente, esto lo regula el EPA. El EPA, ¿por qué? Porque si el limpiador no es de seres humanos, sino de una superficie. Cuando hablo de superficie, puede ser en su casa, en uso comercial, industrial, en hospitales, etcétera. Lo regula el EPA. Cuidado, paréntesis. Si el producto es desinfectante de superficies de hospitales, regula el EPA y el FDA. Si el producto es desinfectante de uso de superficies solamente de de uso comercial, industrial, no de hospitales, solo regula el EPA. Con lo cual, fíjense aquí cómo hay una intermediación de 2 agencias, incluso para este tipo de productos. Y la categoría 4 de productos que vamos a hablar son para desinfectantes también de superficies en uso comercial, industrial, hospitales, etcétera, igualito que el anterior, pero donde hay un equipo. Por ejemplo, los equipos estos que van haciendo los rayos UV de no sé qué que desinfecta, pero también echan un spray. Esos son equipos desinfectantes y caerían en la categoría 4 junto con la categoría 3 si echan un líquido. Y si ese equipo, que también voy a explicar después, es para uso hospitalario,
y el equipo va desinfectando, como ahora están, por ejemplo, todas las líneas aéreas poniendo estos robots y en los aeropuertos para desinfectar ambientes, etcétera, por rayos, luces y qué sé yo. Eso lo regula estrictamente el EPA, y si echa un líquido, lo regula también el EPA, pero si fuese de uso hospitalario, regula el EPA y el FDA. De forma tal que, como estamos viendo, aquí hay una injerencia de varias agencias federales, y todo lo que estamos hablando y vamos a hablar, también lo regula la Agencia de Protección al Consumidor. Entonces, como dijimos anteriormente, el FDA es una agencia del Departamento de Salud responsable de proteger y promover la salud pública a través de las regulaciones y supervisión del cumplimiento de estas regulaciones. En pantalla están viendo las categorías de los productos que regula el FDA, que comenté anteriormente, como dije, alimentos, suplementos dietéticos, fármacos, productos biofarmacéuticos, productos que tienen que ver con transmisiones de sangre, dispositivos médicos, radiaciones electromagnéticas, de nuevo cosméticos, productos veterinarios. Con lo cual todo esto es jurisdicción y responsabilidad del FDA. Recuerde, como dije anteriormente, que Estados Unidos es un país de common law. No hay código escrito, solamente hay una regulación macro, que de ahí las agencias regulan cada una de ellas para cumplir su objetivo de proteger al consumidor y, por supuesto, cumplir con el acto del Congreso que le impone las funciones a estas distintas agencias. En ninguno de los productos que vamos a hablar, independientemente de las 4 categorías, o sea, esto aplica a las 4 categorías, en los Estados Unidos, igual que en cualquier país desarrollado, solamente se pueden utilizar ingredientes o materias primas activas o inertes que sean autorizadas por las distintas agencias. O sea, si usted hace, por ejemplo, y esto lo comentaré después, un antibacterial o desinfectante, usted en ese producto no le puede colocar el ingrediente que usted crea que le va a colocar porque a usted se le ocurrió así, o en Colombia se permite. No. Aquí aplica la ley de los Estados Unidos, y aquí solamente usted puede colocar los principios activos o inertes en un producto que autoricen los Estados Unidos de acuerdo a su regulación, independientemente que el INVIVA en Colombia, creo que se llama así, diga otra cosa. En Colombia aplica la ley de Colombia, aquí aplica la ley de los Estados Unidos de América. Se los digo categóricamente porque más de una vez en el último mes hemos tenido empresas de Colombia con productos desinfectantes o antibacteriales que ellos dicen, estos fabricantes, que en Colombia ese líquido allá está autorizado para antibacterial, pero aquí no. Y si aquí no está autorizado, sencillamente ese producto aquí usted no lo puede traer. Es tan sencillo, blanco y negro, como lo estoy diciendo. Con lo cual, tanto para el FDA como para el EPA, como para la Agencia de Protección al Consumidor, bien sea de humanos, de animales o de superficie en cualquier ambiente, solamente se pueden utilizar ingredientes activos o inertes autorizados por la regulación federal a estándar, usos y costumbres en los Estados Unidos. Asimismo, también las materias primas que se utilicen en cada uno de estos productos, inclusive los equipos, como dije, aplica este principio que acabo de decir. En cuanto a colorantes, es uno de los pocos ingredientes que tiene autorización expresa. Esto es una ley viejísima, siempre lo recuerdo porque en mi experiencia muy pocas empresas conocen de esta regulación. Hay una regulación que se llama Lot Batch Certified, lo cual implica que todos los colores en cualquier tipo de producto que usted vaya a vender a los Estados Unidos, única y exclusivamente se pueden utilizar los colores autorizados por el FDA, cuya autorización usted como empresa fabricante tiene la obligación de verificar que el color que usted compra para fabricar ese producto cumple con la regulación del FDA, y eso significa mandar un correo al FDA para la verificación de estos parámetros. No hay ninguna base de datos pública que yo le pueda dar a usted para verificar que esos números de lotes están autorizados por el FDA, sencillamente hay que contactar al FDA. De forma tal que también esto es una regulación que hay que cumplir. Después recuerde que en cualquiera de los productos que vamos a hablar, aparte de la etiqueta y aparte de todo lo que voy a explicar, también hay leyes de empaques. Las leyes de empaques tienen que ser cumplidas con respecto a los distintos productos, llámese que son cosméticos, OTC, equipos médicos, equipos de desinfectantes, equipos de lo que usted quiera llamarle. Hay leyes de empaques federales que entre ellas regula el FDA Agricultura, el EPA y la Agencia de Protección al Consumidor, con lo cual usted también tiene que conocer de estas regulaciones. Algunas cosas comentaré posteriormente.
De forma tal que, como usted está viendo, son varias las agencias involucradas en los distintos productos que vamos a hablar y solamente para el conocimiento suyo, nada de lo que voy a hablar implica una 510K y lo comento específicamente porque, sobre todo de Europa, me han llegado algunos casos de compañías que engañan a las distintas empresas ofreciéndole un proceso de 510K para probar un OTC o para probar un equipo desinfectante en situaciones comerciales de casas o industriales. Estamos hablando de procesos que pueden costar fácilmente más de $30,000 y lo que hacen es engañar a la industria vendiéndole algo que no aplica a su producto y lo que quieren es sacar dinero de una forma, por supuesto, ilegítima o ilegal. De forma tal que, habiendo dicho estas generalidades, vamos a entrar en la categoría 1 de productos. Como dije anteriormente, la categoría 1 de productos son productos geles o líquidos o cremas o el formato que usted le quiera dar, o spray o mist, para uso de personas o animales desinfectantes, antibacteriales, antivirulentos o cualquier palabra que usted le quiera colocar en este sentido. Estos productos no son cosméticos y quiero hacer especial énfasis en eso. En Colombia sucede lo mismo que sucede en Europa, específicamente en España y en el resto de Europa. Para usted, según su clasificación, estos son productos cosméticos que se pueden vender en parafarmacias y que la regulación suya, entiendo yo, que permite venderlos como cosméticos. En los Estados Unidos estos productos no son cosméticos, nunca han sido cosméticos, no son cosméticos. Cosmético única y exclusivamente en los Estados Unidos, de acuerdo a nuestra regulación, es para embellecer al ser humano. Y que yo sepa, el virus no embellece a nadie y la eliminación del virus tampoco embellece a nadie. Con lo cual, que usted sepa que aquí eso no es un cosmético, eso es un OTC. Y OTC, tal como dije anteriormente, es un over-the-counter drug, o sea, un fármaco que se vende sin prescripción médica, sujeto a la regulación de farmacología de los Estados Unidos de América. Eso implica varios requerimientos que explicaré a continuación con respecto a la venta de esos productos hacia los Estados Unidos. ¿Qué significa OTC? Copia y pega de la ley. Y se los leo literalmente: artículos destinados a ser utilizados en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento, prevención de enfermedades. Como usted bien sabe, el COVID-19, que es básicamente el por qué estamos haciendo esto, sus productos desinfectantes, antibacteriales, sanitizantes, antivirulentos o la palabra que usted quiera, es para eliminar una situación de enfermedad que puede ocasionar una enfermedad en el ser humano y como tal es un fármaco aquí en los Estados Unidos de América y siempre ha sido así. Con lo cual, ya lo primero que usted debe estar claro es que su producto no es un cosmético, sino que es un fármaco y en consecuencia está sujeta a los siguientes requerimientos que voy a explicar. ¿Qué entra dentro de esta categoría? Todo lo que acabo de mencionar para uso de seres humanos, todo esto que hoy en día estamos comprando activamente en los Estados Unidos para lavarlo las manos cuando no estamos cerca de agua y jabón. En cuanto a estos productos, usted tiene un sinfín de requerimientos que tiene que cumplir. Algunos de esos son estándares, usos y costumbres en la industria, aparte de la regulación. Recuerde que el consumidor está esperando algo en ese producto. Y aquí entra entonces el Departamento de Protección al Consumidor. No los productos que usted va a vender en cualquier categoría de las 4 que vamos a explicar no pueden ser fraudulentos o mislabel o representar algo que no lo son de cara al consumidor, porque aparte del FDA usted va a tener problemas con las agencias de protección al consumidor. Hay regulaciones específicas, hay buenas prácticas de manufactura específica, ahora lo comentaré un poco más a detalle en continuación. Hay registros que se tienen que hacer de cara a la empresa y al producto y en consecuencia cada producto tiene que tener un requerimiento de regulación y formato específico, como comentaré ahora. ¿Cuáles son esos requerimientos de cara a los productos? Y los voy a nombrar puntualmente. Primero, el primer paso que usted tiene que hacer antes de exportar esos productos a Estados Unidos, estoy hablando específicamente de la categoría 1 que comenté anteriormente, OTC, para los que quizás se unieron tarde. Repito, categoría 1 son productos no cosméticos que son desinfectantes, antibacteriales, sanitizantes de uso de seres humanos. Es lo primero, revisar que la etiqueta esté conforme al monográfico que rige este tipo de productos. Quiero hacer un paréntesis importante.
Ya esto está aprobado por el FDA. Esto comienza el día 1 de octubre del 2020, o sea, en un mes y poco más. La ley de OTC cambia rotundamente en los Estados Unidos a partir del 1 de octubre. De hecho, los OTC que antes se regían por monográficos, al día de hoy sigue siendo la regulación. A partir del día 1 de octubre cambia completamente la ley y se va a pasar a llamar actos administrativos del FDA. O sea, lo que es un monográfico hoy en día va a ser un acto administrativo. Estos procesos que voy a explicar al día de hoy siguen siendo gratuitos los registros con el FDA, pero a partir del 1 de octubre ya hay una tasa que pagar por los registros de empresa y de los productos. Con lo cual, nuevamente, voy a explicar los requerimientos al día de hoy, pero recuerde que viene un cambio importante en esa regulación el día 1 de octubre del 2020, o sea, en un mes y algo más. ¿Cuáles son los pasos que usted tiene que saber para exportar esos productos? Primero, la etiqueta tiene que estar conforme al monográfico que rige ese tipo de productos OTC, específicamente antibacteriales y sanitizantes. Cuando digo acorde a la etiqueta, me refiero al monográfico, que es la regulación de fármaco que rige este tipo de productos. Esa regulación le dice a usted los principios activos única y exclusivamente que se pueden utilizar para este tipo de productos. Esa regulación le dice a usted las declaraciones obligatorias que tiene que contener esa etiqueta, tanto en el panel frontal como trasero. Esa regulación le dice a usted cuáles son el contenido del panel de droga que ese producto tiene que contener en el panel trasero, cuál es el tamaño de letra, cómo usted lo tiene que colocar. Recuerde, es tan importante los requisitos de fondo como de forma. Sí, el panel de droga tiene que tener un requerimiento específico en las letras, en la boldilla o negrilla o como usted le llame, en el tamaño del formato arriba en el panel de droga, que tiene que contener, el orden que tiene que contener, cuáles son esos avisos que tiene que contener o esos warnings, cuáles son las instrucciones de uso, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de este primer requerimiento que estamos hablando. Hay requisitos específicos en el panel frontal, requisitos específicos en el panel de información o lateral de cada uno de estos productos. Primer paso, que la etiqueta esté acorde a la ley. Segundo paso, recuerde, los productos pueden tener un envase primario y un envase secundario. Los productos pudieran venir en una combinación de ellos. Hoy en día se venden unos kits, por ejemplo, donde hay varios tipos de productos en este sentido para uso doméstico. Entonces, aquí en Estados Unidos te venden el chiquitico que usted se guinda, por ejemplo, en el cinto, en la cartera o en el maletín. Te venden una botella más grande que es para que usted ponga en su casa o una para la oficina, por ejemplo. Todo este empaque, tanto del envase primario como secundario, tiene la regulación de empaque específica para productos de OTC, desinfectante o antibacteriales. O sea, usted tiene que adaptar la etiqueta de ese envase primario, de esa combinación de productos en la botella o en el envase primario y en el envase secundario de acuerdo al monográfico. Una vez que esto está hecho, antes de registrar el producto, se procede al registro de la empresa. Cuidado, usted sabe igual que yo que muchos de ustedes no fabrican. Alguien le fabrica a usted. Ese alguien que le fabrica a usted es lo que legalmente nosotros llamamos contract manufacturer. Eso quiere decir, hay un fabricante contratista y hay un fabricante que le da la cara al consumidor. Yo te fabrico a ti, yo soy un contract manufacturer, entonces tú vendes a los Estados Unidos, tú eres el fabricante de cara al cliente. Ambas empresas tienen que estar registradas ante el FDA. Todo el mundo aquí tiene que asumir la responsabilidad correspondiente a la ganancia que va a tener usted por vender estos productos en Estados Unidos. Con lo cual, si usted no fabrica y alguien le fabrica, usted tiene que estar registrado, pero ese alguien también tiene que estar registrado ante el FDA. Para hacer esos registros de empresa, lo primero que hay que hacer es que esa empresa colombiana, en este caso mexicana, peruana, de cualquier país del mundo, porque es la misma ley para todo el mundo, tiene que tener un número DUNS o Duns and Bradstreet que se tramita, es completamente gratuito. Usted lo puede perfectamente tramitar en Colombia. Usted, esa empresa, tiene que tener el DUNS. Entonces, posteriormente, registramos la empresa en la base de datos del FDA como fabricante o fabricante contratista de OTC. Una vez que está registrada la empresa y el fabricante contratista, si fuese el caso, se pide una cosa que se llama número de etiquetador.
El número de etiquetador se pide para las dos compañías nuevamente y después que todo esto está otorgado, entonces se procede al registro de cada uno de los productos OTC que usted quiera vender en Estados Unidos. Hago paréntesis aquí. Cada producto en cada formato tiene que tener su número de registro. No es una aprobación del producto, es estrictamente un registro. Eso se llama NDC o Código Nuevo de Drogas. Con lo cual, repito, una vez que está registrada la empresa que tiene el número de etiquetador, se pide el número de registro de cada uno de estos productos en cada uno de estos formatos. Una vez que entonces cada producto en cada registro, en cada formato está registrado, es allí cuando usted tiene que contar, y esto lo quiero decir muy claro, con un importador también registrado ante el FDA como importador de OTC. Ese importador de OTC tiene que estar aquí en los Estados Unidos de América físicamente, tiene que ser una empresa norteamericana, por supuesto, puede ser poseída por colombianos, no hay ningún problema con eso, pero tiene que ser una persona o empresa registrada en los Estados Unidos de forma permanente con dirección física en los Estados Unidos y registrada en la base de datos del FDA como importador de OTC en los Estados Unidos. Una vez que se cumple y esa empresa importadora para el registro tiene que hacer lo mismo que yo les acabo de explicar a todos ustedes. Una vez que se registra todo eso, la empresa, el número de etiquetador, el DONS, el producto, el registro, el NDC, etcétera, y el importador, ahora es cuando usted puede vender el producto en los Estados Unidos. Cuidado especial, precaución, señores. Nosotros no somos agentes aduanales, esa no es mi experiencia, pero por supuesto sé cuáles son las incompetencias de los agentes aduanales. Si usted está en esta etapa del proceso, que está listo ya para vender o sencillamente está dentro de su planificación vender, para cualquiera de estos productos regulados es importante que usted tenga un agente aduanal que conozca qué está haciendo. Porque si su agente aduanal, y ya esto nos ha pasado muchas veces, clasifica el producto de una forma incorrecta, cuando entre el producto a los Estados Unidos, usted va a tener problemas. Pero el problema no es por culpa mía, yo hice mi trabajo bien, es por su agente aduanal, que es un incompetente y no sabe lo que está haciendo. O sea, es importante que la agente aduanal conozca de las clasificaciones a la hora de determinar en el programa PREDICT de la Agencia Federal de Aduanas, que no tiene nada que ver con el FDA, el EPA ni la Agencia de Protección al Consumidor, la clasificación correcta de los productos para que el sistema electrónico del gobierno federal de los Estados Unidos registre correctamente esa clase de producto y pida los requerimientos correctos del producto. Si no, lo que sucede en la práctica es que va a haber un rechazo en entrada del producto en aduanas, no porque el producto no tenga el cumplimiento de sus requerimientos después de lo que yo dije que usted tiene que hacer, sino porque su agente lo clasifica incorrectamente y por supuesto el sistema va a pedir otras cosas que no aplican a su producto y va a producir una detención en aduanas. Esto que estoy comentando nos pasa siempre y como estoy diciendo es por culpa del agente aduanal que no tiene experiencia en estas cosas y no sabe muchas veces lo que está haciendo. Con lo cual, nuevamente, estos son los pasos administrativos para registrar el producto y en el orden que lo dije es en el orden que hay que hacerlo. Es importante anotar que dije los requerimientos de producto, pero es importante con respecto a la empresa fabricante que sepa que es posible que después, no se sabe cuándo eso va a pasar, puede ser al mes que usted empiece a vender, al año, a los 10 años, a los 5 años, a los 2 años, cuando sea que el FDA lo inspeccione. No hace falta que el FDA lo inspeccione antes para que usted haga lo que acabo de explicar y venda en los Estados Unidos este tipo de producto. Pero es probable que en algún momento el FDA los inspeccione y exactamente lo que está buscando el FDA es comprobar que su empresa cumple con los requerimientos de buenas prácticas de manufactura. Eso quiere decir buenas prácticas de manufactura de empresa farmacológica norteamericana o CGMP. Con lo cual, tenga en cuenta que usted debe de ser un fabricante de fármaco, como he explicado ya varias veces durante la presentación que llevamos, y su empresa tiene que tener unas buenas prácticas de manufactura de farmacología de acuerdo a los requerimientos del FDA. Con lo cual, nuevamente, estos son los requerimientos para exportar el producto.
Como dije anteriormente, los pasos están en pantalla: solicitar el DONS, registrar la empresa fabricante y la empresa fabricante contratista, el número de etiquetador, registrar cada producto en cada formato y contar con un importador registrado ante el FDA. Como señalé anteriormente, al día de hoy, que estamos en agosto, no hay tasa a pagar al FDA por los registros de empresa y el registro de los productos, pero esto cambia el día 1 de octubre del 2020. No incorporé las tasas a la presentación porque, aunque no me lo crean, las tasas siguen siendo discutidas. Hay algunas tasas bastante altas dependiendo de la función de la empresa fabricante, pero el detalle todavía lo desconocemos porque no está totalmente regulado. Pero nuevamente, esto es ley aprobada, cambia el día 1 de octubre, con lo cual, si usted es una empresa que está listo ya para hacer este proceso, le aconsejamos que lo haga lo antes posible, porque a partir del 1 de octubre cambia la regulación y usted va a tener que pagar tasas al FDA. Sé que me imagino que hay muchos de ustedes que tienen preguntas, pero Juan y Andrea me comentaron que las vamos a disolver al final de la presentación. Entramos ahora en la segunda categoría de productos, que es la que les comenté anteriormente. En esta segunda categoría de productos vamos a hablar de instrumentos PPE, o sea, equipos de protección personal para uso doméstico, comercial, industrial y, por supuesto, de uso en hospitales o asistencia sanitaria. Estos PPE pueden ser perfectamente los trajes que se pone personal sanitario de protección en hospitales, obviamente, y centros de sanidad o centros de salud. Puede ser también las máscaras estas faciales que hoy en día todos tenemos que tener en la boca en todas partes del mundo, nuevamente para uso de nuestras casas, comerciales, en la calle y de uso hospitalario. Todo esto entra dentro de la categoría 2 que ahora voy a explicar. Equipos para medir las temperaturas de las personas, esto que hoy en día te ponen en la frente antes de entrar en un lugar para saber si tienes fiebre o no. Todo esto entra dentro de estos equipos que voy a comentar. Por supuesto, estos equipos también los regula el FDA, como dijimos anteriormente. Los puede regular también, o los regula también, mejor dicho, la Agencia de Protección al Consumidor, con lo cual también incluso pudiera regular el EPA si alguno de estos equipos fueran destinados para alguna combinación de estos equipos para uso en sprays o algún otro tipo de equipo que pueda desinfectar superficies. Las regulaciones en este sentido aplican por empresa y aplican por producto también. Vamos a comentar nuevamente los estándares y expectativas del consumidor. Recuerda que aquí entra la Agencia de Protección al Consumidor. Hay regulaciones aplicables a la industria que fabrica estos equipos. Son considerados equipos médicos. Ahora vamos a ver la distinción de equipos médicos a continuación. Si la mascarilla fuera, por ejemplo, de uso sanitario en hospitales o residencias de salud, estos son considerados equipos médicos clase 1, con lo cual la empresa fabricante tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura para equipos médicos clase 1. Vamos a hablar de los registros necesarios, cuáles son las licencias, cómo se aplican los requerimientos, cómo se hacen los listados ante el FDA y cuáles son las tasas a pagar, que como están viendo en pantalla, hasta el día 30 de septiembre del 2020, las empresas fabricantes de los PPE que también se tienen que registrar ante el FDA tienen una tasa de $5,236. ¿Por qué hablamos hasta el 30 de septiembre? Y para los que no lo saben, el año fiscal calendario del gobierno federal de los Estados Unidos comienza el 1 de octubre, no el 1 de enero. Con lo cual, todas las modificaciones casi siempre de estas regulaciones comienzan los días 1 de octubre con el año fiscal calendario en los Estados Unidos del gobierno federal. En cuanto a los equipos PPE, y específicamente hablando de las mascarillas, usted tiene que saber distinguir las mascarillas, cuál es el uso. Si el uso es, por ejemplo, para yo ponérmelo aquí en mi oficina o ir al mercado o ir a casa de un amigo o hacer una reunión social, estos no son productos de equipos médicos o clase 1, son simples mascarillas faciales para proteger de la saliva y teóricamente la contaminación entre personas en ámbito social. Pero aquí quiero hacer una cosa bien importante y como decimos los norteamericanos, usted no puede comerse la torta y tener un pedazo también. Escuche, todas las declaraciones, avisos, publicidades aquí en los Estados Unidos de cualquier cosa que se venda en los Estados Unidos está regulado. Hago un paréntesis, esto aplica al mundo regulatorio en general.
Una cosa es la etiqueta y otra cosa es el etiquetado. Todo está regulado. La etiqueta es eso que va adherido a un producto. Llámese que es un PPE, o es un fármaco, o es un cosmético, o es un suplemento dietético, o lo que sea. La etiqueta va adherido al producto. Etiquetado es toda la publicidad que se hace de ese producto, cualquier tipo de producto, en su página web, en los brochures, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en todas estas cosas sociales, ahora el TikTok, todo lo que es publicidad que se hace de un producto es el etiquetado. Todo está regulado. ¿Por qué digo esto? Y es importante. Usted tiene que saber que usted vende. Si la mascarilla es para uso doméstico, comercial en su casa o social y no es para uso sanitario o en hospitales, usted, por supuesto, esa mascarilla no es un equipo médico, pero usted no puede publicitar en ningún lugar, ni en la red social, ni en Facebook, ni en ningún lugar, que esa mascarilla lo protege contra virus o bacterias o contra, por ejemplo, la saliva de otra gente que pueda tener virus o bacterias. Porque si usted hace ese tipo de declaración, ahora usted sí es un equipo clase 1 médico. Con lo cual, usted no puede tener la torta entera y comerse un pedazo también. Usted tiene que tomar una u otra posición. Si la mascarilla no es de uso médico, perfecto. Nos evitamos todos los requisitos que voy a explicar a continuación, pero todo tiene que ser homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a vender algo que no es de uso médico, pero toda la etiqueta y el etiquetado no puede ser engañoso al consumidor. Porque caso contrario, entonces lo llevamos a la categoría 1, clase 1 de equipo médico, y ahora usted tiene que cumplir con los requisitos que voy a explicar a continuación. O sea, usted no puede tener el beneficio de no ser un equipo médico para ahorrarse los costos y el proceso que voy a explicar, pero por el otro lado, yo sí quiero decir en Facebook que la mascarilla te protege contra el COVID-19 o que te protege de los virus y de las bacterias y tiene 3 capas y por eso esto y aquello. No, o es una cosa o es la otra. Usted toma la decisión. Quiero hacer la publicidad porque realmente el producto protege contra el virus, las bacterias o el COVID o lo que sea, entonces soy un equipo médico. Y como tal tengo que hacer 1, 2, 3 y 4. Quiero vender un simple pedazo de tela que me pongo en las orejas y me tapo la nariz y con eso es un simple, por decirlo coloquialmente, de trapo que me voy a poner en la boca y no protege contra nada, pues bien, entonces usted vende eso, no es un equipo médico, no hay que registrarlo, pero tenga cuidado que toda la publicidad alrededor de eso se puede revisar a la hora de entrar, incluso lo puede revisar un consumidor después de entrar el producto, y si usted está diciendo algo que no es legal o que puede ser engañoso de cara al consumidor, le garantizo que tarde o temprano usted va a tener un problema en el mercado. Si no lo tiene en aduanas al entrar el producto, lo puede tener después. Con lo cual, nuevamente, aquí hay que hacer esa distinción entre PPE para uso, cuál es el uso, dónde lo voy a utilizar, cuáles son las declaraciones, qué es lo que quiero publicitar, por supuesto, siempre y cuando no sea engañoso. Si la mascarilla es para uso sanitario, porque usted quiere publicitar, porque es real que la mascarilla protege contra virus, bacterias o el COVID-19, etcétera, 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 entonces ahora usted es un equipo médico clase 1 sujeto a la regulación del FDA, y los pasos que vamos a comentar son los que van a ver a continuación. Hay 2 tipos de equipos médicos clase 1, PPE. Está lo que se llama máscara quirúrgica, que como están viendo en la foto, es la azulita esa que se ve en todos los planos. Esa máscara quirúrgica es igual que la N95 respirador, 2 categorías diferentes. Una tiene una función, otra tiene otra, pero ambas son equipos clase médicos tipo 1. Ambos productos necesitan registro ante el FDA, tanto del producto como de la empresa. Ahora les voy a explicar. El N95, que es la de la columna de la derecha, es para algunos casos, para cuestiones de aerosoles, tiene respiradores. Esta máscara de la derecha, que es la N95, necesita de una certificación oficial que da el CDC, que es el Centro para Enfermedades de Control en los Estados Unidos, que depende también del Departamento de Salud y conlleva una certificación que se llama NIOSH. Con lo cual, usted no puede vender máscaras N95 con esa categorización a menos que tenga una certificación oficial del CDC, del Gobierno Federal de los Estados Unidos, para este tipo de respirador N95 de uso quirúrgico.
En la columna de la izquierda están viendo la azulita, que es de uso también quirúrgico. No necesita la certificación, pero sí el registro del FDA. O sea, ambas necesitan los registros de empresa, de los listings del producto, pero la máscara de la derecha encima, en adición, necesita una certificación NIOSH del CDC, del Gobierno Federal de los Estados Unidos. La máscara de la izquierda, la azulita que están viendo, no necesita, tener pruebas de testeo en cuanto a la adherencia a la cara del consumidor, ni de la cerradura para evitar el aire que entre en la cara del consumidor. O sea, son las típicas azules que venden, que protege teóricamente contra virus y bacterias hasta un cierto porcentaje, pero no van a ser de uso quirúrgico en una sala de operación. La de la derecha sí requiere de todas estas pruebas porque son típicamente las que utilizan enfermeras y médicos en uso de salas de operaciones y en uso quirúrgico o de salas donde están en las de terapias intensivas pacientes con estos virus del COVID u otro tipo de virus. Nuevamente, la de la derecha protege en un 95%, la de la izquierda no protege en su totalidad, ambas requieren de registro de FDA. Unas son disposable, o sea, desechables, la otra puede durar, la blanca de la derecha puede durar un poco más. Ambas son equipos médicos, ambas requieren de registros, ambas los fabricantes se tienen que registrar, ambas necesitan de listing. Obviamente una protege más que la otra, que es la de respirador, y en adición entonces esta requiere de una serie de pruebas y testeos adicionales para que usted la pueda vender como tal. Recuerde, no puede hacer ninguna declaración en ningún producto que venda a Estados Unidos en la etiqueta o el etiquetado, a menos que sea real, fidedigno, probable, con todas las pruebas necesarias para probar que lo que usted dice es cierto. Y, por supuesto, eso aplica también a este tipo de productos. ¿Qué tengo que hacer entonces si quiero vender una mascarilla, bien sea la desechable o no, las que explicamos anteriormente, y son equipos clase 1? Primero, se supone que su empresa tiene GMPs de empresas fabricantes de equipos médicos clase 1. Primero, o sea, partimos de esa base, igual que en el caso de los OTC, que usted tiene esos GMPs hechos correctamente. Segundo, su empresa tiene que estar registrada ante el FDA. Bien sea lo mismo igual que en el OTC, que alguien le fabrica a usted, ese alguien tiene que estar registrado, usted tiene que estar registrado. O sea, y si usted fabrica, por supuesto, usted tiene que estar registrado. Para registrar la empresa también hace falta el número DONS de esa empresa, igual que en el caso de los OTC. Por supuesto, antes de registrar la empresa hay que asegurarse que las etiquetas conforman a la regulación del producto que usted está vendiendo. Bien sea que sea la máscara desechable o la máscara permanente de más usos, de uso quirúrgico o no uso quirúrgico si no es equipo médico, también esa etiqueta tiene que estar conforme a la ley. En ese caso no regula el FDA, sino la Agencia de Protección al Consumidor. Con lo cual, etiqueta de acuerdo a la ley, dependiendo del tipo de producto, empaque primario, empaque secundario, todos los empaques tienen que estar de acuerdo a la ley, como dije anteriormente. Si en adición el equipo es clase Device Medical 1, porque son las mascarillas faciales de uso quirúrgico o en centros de sanidad de salud, en ese caso la empresa tiene que estar registrado, la empresa tiene que tener un DONS, se hace un registro electrónico, hay pago de tasa al FDA, en este momento es $5,236 para el registro de la empresa. Esa tasa sube ligeramente también el 1 de octubre, como dije anteriormente, con lo cual esa tasa hay que pagarla antes o después cuando sea que se haga el registro, si no el registro no va. Una vez que se paga la tasa, el FDA emite una cosa que se llama PUC y PIN. Con el PUC y el PIN se formaliza el registro ante el FDA de la empresa fabricante del equipo médico clase 1, llámese mascarilla. Después que se hace el registro de la empresa, entonces se supone que la etiqueta está ya acorde a la ley. Hacemos lo que se llaman las notificaciones previas de registro de ese producto. Se clasifica el producto correctamente, se presenta el registro ante el FDA o el listing o notificaciones de esos productos ante el FDA. El listing no tiene costo con el FDA. También usted tiene que contar con un importador autorizado registrado ante el FDA para la importación del producto en los Estados Unidos, igual que pasaba con el OTC. Y ahí es cuando posteriormente usted puede entonces vender el producto de PPE en los Estados Unidos.
Lo mismo de las mascarillas sucede con las batas que utilizan los médicos en ámbitos sanitarios, de salud, en hospital, en salas de emergencia. Esas batas también tienen que ser registradas igualito que las mascarillas o los guantes, como dije anteriormente. Nos enfocamos en las máscaras porque las máscaras son las que tienen esta distinción de uso doméstico o no, los respiradores, no los respiradores. Las categorías son las que comenté. En los guantes, por supuesto, si es un guante para que usted utilice en su casa, es como un guante para cambiar una goma de coche, con lo cual ahí tampoco es un equipo médico, pero si usted quiere hacer la declaración que el guante es antibacterial o que la tela es antibacterial, etcétera, etcétera, entra el FDA y entra el EPA porque el guante lo protege a usted de superficies, con lo cual tenga cuidado. Fíjense cómo aquí se mezclan las agencias. Si usted un guante es para uso de hospital y sanitario, equipo médico, igual que la mascarilla. Pero si el guante es para uso de su casa o su industria o cuando vamos al mercado, tocar las cosas y no contaminarnos las manos, porque ¿qué quiere decir que la tela es antibacterial? Porque realmente lo es, entonces regula el FDA y el EPA, porque el EPA es el que regula la CDE antibacterial de textil con respecto a esos guantes. Con lo cual aquí nuevamente tenemos la involucración de 3 agencias federales, que es el FDA, EPA y la Agencia de Protección al Consumidor. Está claro que usted no puede crear un guante o un traje de esos de protección personal de una persona con tela antibacterial, a menos que esa tela tenga la sustancia activa correcta que según el EPA se permite para indicar a usted en la etiqueta que el producto es antibacterial o que impide que los gérmenes se peguen a esa tela. O sea, usted no puede hacer un producto incluso de consumo para ningún ambiente, hospital, casa, comercio, industria, de tela antibacterial, a menos que la tela tenga el principio activo que autoriza el EPA para usted poder indicar que el producto es realmente antibacterial. Con lo cual, nuevamente ya se está dando cuenta que dependiendo del uso, dependiendo del producto, dependiendo de lo que usted quiera decir, etcétera, puede entrar una u otra agencia y una regulación diferente u otra en este sentido. Con lo cual aquí cubrimos las categorías 2. En pantalla están viendo los mismos pasos que acabo de explicar, los registros, el DONS, etc. Y como dije anteriormente, los equipos médicos clase 1 sí tienen pago ante el FDA. Hasta el día de hoy es 5.236. Como está viendo, el día 1 de octubre sube a 5.546, sube un poquito los registros de establecimientos y esto se paga anualmente. Usted recuerde que para todos estos registros hace falta la figura de agente registrado. Agente registrado, por ejemplo, somos nosotros, lo trabajamos a través de AmCham Cali y algunas otras AmCham en Colombia. Estos agentes registrados tienen que ser agentes basados en los Estados Unidos, que por supuesto sepan lo que están haciendo, porque nada menos y nada más es el agente el que va a recibir por usted las comunicaciones legales del FDA para usted. Con lo cual, si a la gente lo único que le interesa es cobrar su dinero y después no saber nada de usted, usted tiene un problema en el caso que el FDA notifique de cualquier comunicación que usted deba de cumplir con el FDA en tiempo y forma. Hasta aquí estamos en la clase 2 de equipos. Vamos entonces a la clase 3. La clase 3, como dije anteriormente, son productos antibacteriales, desinfectantes, antivirulentos o anti lo que usted quiera para ser usado en superficies. Cuando hablo de superficies, puede ser su casa, comercio, la industria u hospitales. De manera tal que aquí no se distingue por el uso que usted va a hacerle, sino por las declaraciones que tiene ese producto o que usted dice que tiene ese producto, siempre y cuando sean reales. Estos productos los regula el EPA, como dije anteriormente, la Agencia de Protección Ambiental, y adicionalmente el FDA, si ese producto fuera para ser utilizado también en uso sanitario, por ejemplo, en una sala de cirugía, va a ser un desinfectante en sala de cirugía, entonces también el FDA tiene injerencia en esto. O, por ejemplo, es un desinfectante en una planta de alimentos, entonces el FDA también tiene injerencia en eso, porque aparte de la categoría de desinfectante, tiene que ser de grado alimentario si es en una planta de alimentos. Con lo cual ya se está viendo que dependiendo del uso del producto va a entrar una u otra agencia o muchas agencias y muchas otras regulaciones dependiendo de las declaraciones y el uso al cual está destinado el producto. ¿Qué pasa entonces en esta categoría clase 3 de productos para usos de superficie?
Partimos nuevamente de la base, que es la empresa que fabrica, tiene los manuales de buenas prácticas, los estándares, usos y costumbres. Y como yo siempre digo, ¿cómo usted fabrica un producto desinfectante o antibacterial que usted no sabe que es efectivo? Y la razón que digo esto es muy sencillo. Estos productos necesitan registro ante el EPA. El EPA exige, y si no el registro no se procesa, y por supuesto usted pierde el dinero, todas las pruebas de efectividad y performance o actividad de las sustancias químicas activas para eliminar virus, bacterias y todo lo que usted quiere decir en la etiqueta. Si usted es el fabricante, se supone que usted debería de, antes de fabricar, haber hecho las formulaciones correctas para probar que los líquidos de limpieza que usted fabrica para desinfectar superficies son reales. Con lo cual partimos de la base que usted como fabricante tiene las pruebas de eficacia, toxicidad y testeo en superficies por contacto necesarias para probar que todas las clasificaciones, declaraciones y usos que usted dice que su producto tiene son reales. Primero, porque el EPA las exige para registrar el producto y segundo, porque se supone que si usted es el fabricante, usted ha hecho las pruebas necesarias para comprobar y probar la eficacia de ese producto al gobierno federal de los Estados Unidos. Con lo cual partimos de la base que usted tiene esas pruebas realizadas. Por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando hablamos de pruebas de laboratorio en los Estados Unidos de América, y esto aplica a las pruebas de laboratorio para alimentos, OTC, fármacos, equipos médicos, productos de superficie, productos para limpiarle las uñas a los animales y todo lo que usted me quiera decir. Aquí en los Estados Unidos, por defecto, usos, costumbres y estándares de la industria, las pruebas de laboratorios siempre, y esto siempre ha sido así, tienen que estar basadas en principios científicos validados por las agencias federales norteamericanas. Las normas de estandarización de principios científicos para pruebas de laboratorio son las normas ASTM, con las cuales nuevamente sus pruebas de laboratorio tienen que ser de acuerdo a normas homologadas científicamente por las agencias federales norteamericanas. Y si usted tiene interno en su planta o externo un laboratorio con experiencia en estas normas de testeos internacionales, sabe perfectamente que hay mucha homologación de estas normativas a nivel internacional u homogenización, no necesariamente en todas las pruebas científicas de laboratorio, pero sí en muchas de ellas. Con lo cual es el laboratorio, la empresa o la entidad encargada en determinar que las pruebas de laboratorio cumplen con la normativa científica norteamericana dependiendo de la agencia federal al cual usted se tiene que dirigir, llámese que sea EPA, FDA, Agricultura o cualquier otra. Entonces, partimos de la base que usted tiene eso, partimos de la base que usted tiene una ficha técnica de producto con las declaraciones que usted hace en el producto que sean reales, eficaces, que usted puede probar que son así. Y entonces, posteriormente, vamos a ver qué es lo que hay que hacer con los registros de este producto. Primer paso, teniendo claro que usted tiene todos esos requerimientos, si no, por el contrario, usted bota el dinero a hacer uno de esos registros. Primer paso es registrar la empresa ante el EPA. Los registros de empresa ante el EPA, cuando son empresas del extranjero, no se puede hacer de forma electrónica, con lo cual se hacen en papel. Los registros de empresa del EPA implican la obtención de un número de identificación de compañía. Tiene que usted también tener un agente y una dirección de domicilio local para cualquier notificación regulatoria federal en el caso de problemas con el equipo y el consumidor también que tenga que hacer una queja. Con lo cual se pide el número de compañía, se pide posteriormente el registro de la empresa, después nuevamente que se hace el registro de empresa, se pide autorización de acceso a cuentas electrónicas determinadas con el gobierno federal. El EPA tiene un sinfín de programas dentro del EPA dependiendo del tipo de producto que se quiera registrar y el uso o las declaraciones que se van a hacer. Hay dentro del EPA un sinfín de subdivisiones, todas electrónicas, a la cual se le pide la autorización al EPA electrónicamente en cada una de esas divisiones, dependiendo de las categorías de productos o declaraciones o uso, que es lo que usted quiera hacer. Una vez que se accede electrónicamente a todos estos sistemas y ya está la empresa registrada, entonces se procede al registro del producto.
Los productos se registran uno a uno en cada formato dependiendo del tipo de producto, en cada una de esas subdivisiones adentro del EPA, dependiendo del uso del producto y las declaraciones del producto y el contenido del producto en una u otra cuestión. Agencia dentro del EPA, sección o división. Se registra el producto. Para hacer el registro del producto hay que llenar una cantidad de información, de confidencialidad, de acuerdos de toxicidad, de formulación, una cantidad de cosas con el EPA. Se hacen todas esas declaraciones, se anexan las pruebas de laboratorio, por supuesto en inglés, que usted tiene que tener en inglés, y si no las tiene en inglés, pues ya que usted sepa que las tiene que traducir, se anexa toda esa documentación y se presenta ante el EPA. Los procesos del EPA toman típicamente mínimo 6 meses. Si el producto fuera para protección del COVID, hay una disposición especial dentro de la ley que se pudiera pedir la aceleración de la revisión de esos productos para un plazo más o menos de 30 a 45 días. No es un proceso de un día para otro, como en los casos del FDA, que son procesos mucho más rápidos. Con lo cual, con el EPA los procesos son bastante más demorados. Si fuese para uso de COVID, por supuesto, usted tiene que presentar las pruebas correspondientes, que su producto está hecho para ese tipo de declaraciones con los soportes científicos de laboratorio que comenté anteriormente, y en ese caso el proceso pudiera tomar 30 a 45 días. Una vez que el EPA revisa, el EPA tiene todo el derecho del mundo de pedir más pruebas, objetar, negar, lo que fuese, igual que el FDA y las otras agencias, suponiendo que todo está acorde y todo está bien. Entonces, su producto pasaría a ser registrado y hay que hacer unas declaraciones especiales para cada vez que entre el producto poderlas presentar al Departamento de Aduanas como productos de alta toxicidad o no toxicidad, dependiendo de cuál sea el caso. De más decir que, por supuesto, aquí aplican los principios generales que comenté al principio de la presentación. Cada uno de los ingredientes que se utilicen en cada uno de los productos que he estado explicando hasta ahora, y el EPA no deja de ser una excepción, cada uno de esos principios activos inertes tiene que adherirse a la regulación del gobierno federal. O sea, usted no puede colocar en esos productos los ingredientes que a usted le provoque o que Colombia autorice. Respetamos la ley de Colombia, es muy bonita, lo que usted quiera, pero es la ley de Colombia. Aquí los principios activos e inertes tienen que ser los que autorice el EPA de acuerdo a la regulación local, dependiendo de la formulación en la que se utilizan, la composición en general del producto, la cantidad de ingrediente activo o inerte en ese producto para la formulación el cual está destinado, dependiendo del uso que se quiera declarar en el producto. O sea, todo eso se revisa cuando se revisan las etiquetas de los productos antes de los registros. Muchas veces, dependiendo de los ingredientes que utilizan estos productos, hay que hacer una serie de declaraciones especiales en esas etiquetas. Se revisa todo eso, se hace todo lo que expliqué, se registra el producto. Si es del COVID, entonces se pide una aceleración en la revisión, que nunca va a ser menos de 30 a 45 días. Normalmente, a veces hacen algo antes de ese plazo, pero va a depender de la situación. Se procede a todo eso, se registra el producto y entonces con las notificaciones previas al Departamento de Aduana es cuando usted puede exportar el producto. De forma tal que en breve, en forma resumida, tiene lo que le estoy comentando en pantalla en cuanto al proceso en particular y el tiempo que se demoran estos registros. Sí hay tasa para pagar al EPA, no son gratuitos. Las tasas son altas, bastante altas por producto y por empresa. Hay unas exenciones o waivers de pequeños negocios que se llaman Small Business Waiver, que se pudiera pedir para pagar solamente el 30% de lo que el EPA requiere en los registros, pero eso no es sencillamente porque digo yo que usted es Small Business y vamos a pedir un waiver, no. Si usted quiere adherirse a la exención de menor pago de pequeño negocio, entonces usted tiene que probarle al gobierno federal que usted califica en esas exenciones. Probar eso significa enviar las documentaciones financieras, fiscales, de balance, estado financiero, etcétera, 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 traducidas al inglés, por supuesto, al gobierno federal, que va a analizar detenidamente, o sea, darle la información fiscal de su empresa, de balances, estados financieros, etcétera, etcétera, para probar que usted es un pequeño negocio, que es una determinada menor cantidad de ventas en los últimos 3 años a nivel mundial, etcétera, etcétera. Con lo cual, si usted quiere adherirse a esa exención de waiver, se demora más el proceso, más documentación en inglés, hay que adherírselo a todo lo que estamos hablando del EPA, es un proceso
No es sencillo para que usted obtenga esa clasificación, pero si usted clasifica, pudiera obtenerlo perfectamente después que se cumplan con todas las variantes de ese proceso, y entonces usted va a pagar el 30% de las tasas oficiales para este tipo de registro. Entramos ahora en la categoría 4 de producto, también regula el EPA, es bastante parecido a lo que acabamos de explicar en la categoría 3. Partimos de la base de que usted tiene todas estas pruebas científicas. Categoría 4, para recordarles, es lo mismo que la categoría 3, pero ahora es un equipo. Entonces ahora viene, que está de moda en los aeropuertos, un robot, que viene el robot, que es una máquina, por supuesto, con un líquido que va echando spray o va echando cosas en el ambiente para desinfectar. O las máquinas estas de luces que están ahora de moda, no se ha probado su eficacia, por supuesto, que son las rayos UV que supuestamente desinfectan los ambientes. Todo lo que son ahora equipos con líquidos o sin líquido entra en esta categoría 4. Cuidado, si el equipo contiene un líquido desinfectante, se une la categoría 3 y 4. Hay que hacer todo lo que expliqué para el líquido en la categoría 3, más todo lo que voy a explicar en la categoría 4. Si el equipo no da ningún spray, sino que es sencillamente esta luz que va a ir desinfectando el ambiente o cosas por el estilo, o emite radiaciones para desinfectar, y no tiene líquido, entonces solamente entra de la categoría 4. En todo caso, categoría 4, con líquido o sin líquido, lo regula el EPA. Si ese equipo fuera de uso hospitalario, también entra el FDA, clasificándolo como un equipo clase médico. Entonces hay que ver la clasificación de equipo clase médico, hay que registrar la planta ante el FDA aparte de todo lo del EPA. O sea, el equipo de desinfectación con líquido o sin líquido lo regula el EPA y lo pudiera regular el FDA si es para uso hospitalario o uso médico también. Si tiene líquido, entra la categoría 3 junto con la 4. Si no tiene líquido, entra solo la categoría 4. Partimos de la base que usted tiene nuevamente todas las pruebas de efectividad de laboratorio científico con todo lo que yo dije anteriormente para probar que lo que usted dice es cierto. Recuerde, insisto mucho en probar lo que usted dice es cierto, porque independientemente del EPA y el FDA, entra la Agencia de Protección al Consumidor, que es federal, pero también hay de los estados. Con lo cual recuerde que estamos en un sistema que los consumidores estamos muy acostumbrados a reclamar lo que es correcto. Si usted me vende a mí un equipo que dice desinfectar el ambiente, yo estoy pagando dinero por algo que usted dice que desinfecta el ambiente. Y si usted dice que hace eso, más vale que sea real. Porque si no es el gobierno federal al entrar el producto, yo como consumidor me encargaré de que sea real a través de una demanda si lo que usted dice no es cierto. Con lo cual tenga cuidado porque aquí los consumidores tenemos el mismo poder de exigir por las declaraciones ciertas y verdaderas que usted va a colocar en los productos en el caso de exportación a los Estados Unidos si usted está haciendo algo fraudulento. En consecuencia, volvemos a la categoría 4. Partimos de la base que usted cumple con todos esos productos. Aquí en esta categoría 4 entra cualquier equipo de aire, ozono, luz, emisión de frecuencias, con líquidos o sin líquido, como dije anteriormente, para desinfectar ambientes o superficies en cualquier ámbito. La empresa tiene que estar registrada ante el EPA. Los registros ante el EPA son exactamente igual que lo que expliqué en la categoría 3, no lo voy a repetir, y el equipo también tuviera que estar registrado si tuviera líquido. Y si no tuviera líquido, el equipo tiene que contar con las etiquetas correctas de acuerdo a la regulación federal norteamericana para este tipo de equipo regulado ante el EPA por la función que está cumpliendo. Con lo cual, nuevamente, recuerde, el tema de la etiqueta y el etiquetado aplica a las 4 categorías de productos que estamos explicando, cada uno con su regulación especial. Usted se tiene que cerciorar que todo cumple con esa regulación en la forma correcta, tanto para el equipo como en el etiquetado en todas esas otras páginas web, etcétera, etcétera. Esto es fundamental antes de hacer absolutamente nada en ninguna de estas categorías. Si el equipo no tiene líquido, es un tema de etiquetado, aparte del registro de la empresa con todo lo que comenté. Si el producto tiene líquido, hay que registrar por un lado el líquido y por el otro lado asegurarnos también que el equipo reúne las condiciones de etiquetado en la etiqueta y el etiquetado en cuanto a la publicidad de ese equipo antes de entrar a Estados Unidos. Aquí brevemente voy a tocar el tema del cannabis, me lo pidió específicamente ambas cámaras, con lo cual esto que están viendo en pantalla es copia y pega de la ley federal. Recuerden los principios básicos que comenté anteriormente.
El cannabis, ya saben que está de moda, este no tiene nada que ver con el COVID, esto es un tema ya que lleva unos cuantos años en Estados Unidos. El cannabis es, como ustedes ya bien lo saben, es una planta de la familia del Cannabaceae, es una planta botánica que contiene compuestos químicos biológicamente activos, tales como el THC y el CBD. El THC es el que produce la marihuana, que por supuesto es ilegal y ha sido ilegal y sigue siendo ilegal. El CBD es el compuesto del cannabis que hoy en día única y exclusivamente está autorizado en los Estados Unidos por el FDA para uso recreacional con una cantidad de restricciones en esos productos. La FDA lo puse en negrillas y en subrayado, copia y pega de la ley para acentuarlo. Ha aprobado solamente el uso del cannabis en medicamentos recetados para tratar 2 enfermedades graves de epilepsia. Uno de esos productos es bajo prescripción médica, con lo cual es un fármaco categoría clase 3, absolutamente regulado por el FDA como un medicamento. Actualmente es ilegal comercializar el CBD mediante la adición en un alimento o etiquetado en suplemento dietético y como cosmético también es ilegal. Ya yo sé que algunos de ustedes me va a decir lo mismo que dice todo el mundo. Ay, yo lo he visto en las estanterías y yo sé quién lo está vendiendo. Bueno, el hecho, y antes de que me hagan la pregunta, y si me la hacen, lo voy a contestar de esta misma manera. El hecho que cualquier producto con cannabis, sin cannabis, alimento, suplemento, equipo médico, lo que usted quiera, esté siendo vendido en los Estados Unidos, no es sinónimo de que el producto cumple con la regulación. Piense que este es un país bien grande, considerablemente más grande geográficamente que Colombia, incluso que toda Europa. El país es muy grande, solamente hay 2.000 inspectores del FDA, solamente hay 1.000 y pico inspectores de el EPA, hay muy pocos inspectores de aduana, con lo cual no todo lo que entra al país, el hecho que entre significa que es legal. Eso quiere decir que ha tenido suerte la empresa y pudo entrarlo de alguna manera. No porque se venda el producto en los comercios quiere decir que el producto es legal. Con lo cual, si usted se quiere comparar con un producto de eso, le deseo suerte y que usted no tenga ningún problema, pero desde el punto de vista legal y regulatorio, el cannabis es estrictamente lo que estoy poniendo en pantalla. La FDA ha visto solamente datos limitados a nivel de seguridad para el uso del CBD. Esto apunta a riesgos reales, con lo cual el FDA no ha progresado en las investigaciones con respecto al uso del CBD en otro tipo de producto. Así que recuerde que es de uso recreacional con las restricciones que imponen los estados, única y exclusivamente para estos efectos. A nivel de productos de lavamanos o dispensadores de gel, lo que es el equipo como tal, no tiene regulación. Lo que tiene regulación es el líquido que va adentro, que es la categoría 1 que expliqué anteriormente. En las industrias, creo que es una de ellas que me está escuchando en este sentido. A usted lo máximo que le pudieran pedir es alguna certificación de industria que no es obligatoria tener, sino que por usos y costumbres ese tipo de industria la requiere porque es su política comercial. Sin embargo, que usted sepa que no hay regulación específica para este tipo de producto porque no es comestible, no es un producto que va a ocasionar un daño al ser humano ni a un animal, sencillamente es un contenedor que adentro se va a colocar un líquido que sí está regulado, como dije anteriormente. O sea, puede ser que a usted le pidan algún tipo de certificación voluntaria porque es uso regular en los usos y costumbres de la industria, pero no es un requisito legal. Lo comento porque sabía que había alguna empresa en este sentido conectada con esta finalidad. Tal como hemos hablado hasta ahora, todas las categorías de productos tienen requerimientos de empresas, tienen requerimientos de productos. Recuerde que estamos en un país regulatoriamente complejo. No es difícil si se conoce la regulación, pero usted tiene que saber que tiene que ir de la mano de alguien que conozca muy bien la regulación para evitar un problema. Puede ser que pase aduana, pero puede ser que usted tenga el problema posteriormente si no se cumple a cabalidad todas las leyes que estamos explicando. Lo lindo de los Estados Unidos es que es un país de ley. Aquí, desde el presidente Trump hasta el señor que vive debajo del puente, todo el mundo tiene que cumplir la regulación y todo el mundo está bajo el mismo espectro legal. Nuevamente, hasta aquí ha llegado mi presentación. Los datos de contacto nuestros están en pantalla. Por supuesto, la Cámara de Comercio de Cali y AmCham también sabe cómo contactarnos y creo que ahora vamos a abrir